Para ser un mucho mejor futbolista es importante entender los diferentes fenómenos futbolísticos de rendimiento que ocurren a lo largo de las citas mundialistas. Y hoy les quiero hablar un poquito acerca de la maldición de los campeones del mundo. Una maldición que empezó a eso de los años, creo que el primer mundial pues con el que se empieza a contar esto es el del año 2002, Corea y Japón. Para entender esto, primero vámonos a que Francia quedó campeón en 1998. En ese momento la FIFA puso una regla que el campeón del mundo quedaba eximido de tener que jugar la clasificación al mundial porque quedó campeón del mundo. Y después, en ese mundial en particular, Francia no pasó de fase de grupos. Después del siguiente mundial, y el que quedó campeón en ese mundial en el 2002 fue Brasil en la final contra Alemania. Después viene el siguiente mundial, año 2006. Este fue la primera ruptura de esa norma y que sin embargo da a entender cómo se puede romper una maldición. Pero siguiendo de lleno en el tema, la maldición de los campeones, siguiente mundial tenemos en el 2006 queda campeón Italia y se vuelve a manifestar esta maldición que, como les digo, año 98 gana Francia, queda campeón del mundo. En el Mundial de 2002 ni siquiera pasan de fase de grupos. Después, año 2006, Italia queda campeona del mundo. Pasamos al año 2010. Y este era el grupo de Italia, Eslovaquia, Paraguay y Nueva Zelanda. En ninguna realidad alguien hubiera dicho Italia no pasa. O sea, esto era, mira, por favor, y quedamos campeones del mundo. Empató con Nueva Zelanda, empató con Paraguay. El primer partido empató con Paraguay 1-1, el otro partido lo empató 1-1 también con Nueva Zelanda y en el último partido 3-2 pierde contra Eslovaquia. Se da esa maldición y en el año 2010 queda campeona del mundo por primera vez en su historia, España. Lo que nos lleva después al Mundial 2014. Siguiendo el patrón de la maldición de los campeones, toca el turno de España en el Mundial de Brasil 2014. En Rusia 2018 el grupo de Alemania eran México, Suecia y Corea del Sur. El primer partido contra México, Joachim Löw, el entrenador de Alemania en ese momento, dijo mucho cuidado con Irving Lozano, Irving el Chucky Lozano, y bueno, efectivamente él fue el verdugo. Con el gol de Irving Lozano, México le ganó 1-0 a Alemania. Siguiente partido fue Suecia contra Alemania. Alemania lo gana 2-1 con un gol espectacular de Kroos en el último segundo, de tiro libre. Una animalada. Y caemos en el último partido de esa fase de grupos para Alemania en el 2018. Fue contra Corea del Sur, en donde estaba la presión, los mermó y no pudieron. Y el partido quedó 2-0 a favor de Corea del Sur, quedando así Alemania eliminada. Ok, y después ese Mundial 2018 lo gana Francia. Se supone, y aquí es donde entra el cómo estudiar las cosas, porque es importante entender esto como jugador, como entrenador. Tenemos el Mundial Qatar 2022, Francia quedó campeón del 2018 y le está jugando su fase de grupos. Ahorita en este Mundial Qatar 2022 lleva 2 partidos. Y ahorita voy a explicar el porqué de este video, por qué se da esa maldición. Entonces estamos viendo que se repite este patrón de quedas campeón del mundo, siguiente mundial haces el ridículo, campeón del mundo, siguiente mundial haces el ridículo, pero también, aquí viene el porqué. O por lo menos desde la lógica, hay que entender una cosa, entre un mundial y otro hay 4 años. ¿Ok? Por otro lado, en el fútbol, las tácticas se van modificando, las tácticas caducan, si bien se pueden volver a reciclar, y si hay una táctica en particular que yo personalmente pienso que nunca caduca es el contragolpe, jugar de contragolpe. Siempre igual cambian ciertas cosas, ¿no? Pero las tácticas, los estilos de juego, los jugadores, todo eso, el tiempo va pasando, y cuando tú ganas un mundial te conviertes en el equipo a batir. Entonces, por ende, nadie te va a subestimar. Nadie te va a subestimar. Así estés en la peor forma de tu vida, si haya 1001 noticias, no, que este equipo está mal, que está media mal, que nadie le importa, nadie te va a subestimar porque quedaste campeón del mundo la última vez. Por otro lado, el entrenador muchas veces, por un tema de premiar
con los que salió campeones y la nostalgia y esto, el marketing, muchas razones terminan, mira, estos son los jugadores que a mí me funcionaron, yo los voy a traer para la siguiente Copa del Mundo. Pero ahí caemos en una misma táctica que quizás es muy buena, pero la estás haciendo con jugadores que ya están un poquito más lentos o con una marcha menos. Porque hay que entender que también un grupo un equipo para un mundial muchas veces resulta exitoso cuando tienes una combinación entre jugadores veteranos y las jóvenes promesas. Y se crea una buena dinámica entre la que los veteranos le pasan, le transmiten esa experiencia y los jóvenes tratan de aplicar, le escuchan los consejos, si no, y tienen su osadía, entonces hay un impulso, se crea una sinergia que genera por lo general esa selección campeona del mundo. Pero estamos hablando que estos jugadores veteranos, entre ese mundial y el siguiente, van a ser 4 años más, entonces muchos estando a los 30 años, 30 y algo, ya no dan, o lo que los hacía especiales era un específico velocidad o una manera de jugar que iban en otros tiempos y que, repito, quizás puede que ese mismo jugador en su carrera profesional personal haya cambiado de equipos y ya no esté en un equipo donde tenga las mismas exigencias, muchas razones, sí hay excepciones a la norma, pero estoy hablando de la mayoría de los casos y algo que es muy frecuente en estos equipos. Entonces vienes con la misma táctica muchas veces, traes a los mismos jugadores, pero que tienen un poquito más de experiencia, pero no están a la misma velocidad que antes. Y también por otra parte está el efecto de que ya ganaste una Copa del Mundo y eso afecta mucho a nivel psicológico, aunque ustedes no lo crean. ¿Y por qué digo que es muy importante a nivel psicológico y se afecta? Es porque no todos los jugadores tienen la misma ambición. Para muchos jugadores el único sueño que tenían era jugar el Mundial, jugar, así sea entrar 5 minutos. Para otros es anotar en un Mundial y bueno, para muchos es ganar un mundial. Entonces hay que entender de que no todo el mundo tiene la misma ambición. Mira el caso de España, era el primer mundial y la final y había que hacerlo y sí, lo lograron y pudo más las ganas de España que las de Holanda. Pero ya ganaron un mundial. Ya no están con ese tema de siempre hay ganas, obviamente siempre vas a tener ganas de volver a ganar, pero hay muchas personas que hacen esfuerzos hasta lograr su meta. O hay personas que ya cuando se sienten realizadas no tienen el mismo empuje, la misma garra por lograr algo. Entonces a veces tienen que pasar unos cuantos años para que se vuelva a reactivar y que haya una especie de presión de las mismas personas, el público y la conciencia general que diga, mira, ya no podemos vivir el pasado y ya toca refrescar eso. Pero a lo que voy, cuando vienes a ganar un mundial, pasan estas cosas. O sea, no todo país, no todas las personas están súper presionadas a volver a ganar. Entonces ya podemos ver que hay toda una gran serie de factores que se vienen a dar y que obviamente si estudiamos cada uno de estos factores y vemos cómo podemos trabajarlos para la siguiente cita mundialista, pues marcan la diferencia. Entonces, viendo todas estas razones, también podemos entender por qué en este Mundial 2022 la maldición que se supone que le iba a tocar pagar a Francia no está sucediendo. Y vamos a entender por qué. Si bien Francia no cuenta con 5 jugadores con los que quedó campeón, con unos 4 jugadores con los que había quedado campeón del mundo en 2018, 2 de ellos super clave, N'Golo Kanté y Paul Pogba, se lesionaron antes del Mundial, no podían contar con ellos. Ya eso le hizo que el entrenador tenga que hacer un cambio de esquema. Por otro lado, entonces bueno, yo traigo nuevos delanteros, a Karim Benzema, que estaba volviendo a la selección, y a Nkunku, y dijo, bueno, mira, esta es la revelación, ¿qué tal? Este es el nuevo delantero. Ambos se lesionaron literalmente allá en Qatar. Y eso llevó a que Didier Deschamps, el entrenador de Francia, para esta Copa Mundial de 2022, tuviera que reestructurar muchas cosas. Claro, Francia tiene la suerte que tiene una piscina de talento amplia y profunda, que no es el caso de muchos equipos. Hay muchos equipos que ya cuando su generación de oro, si jugó el Mundial y no lo aprovechó, no hizo lo que tenía que hacer, bueno, lástima, pero no es el caso de Francia. Sin embargo, en ese caso de Francia y también Brasil del 2006, son esos equipos que pudieron sobrevivir a la maldición y bueno, no sé si Francia vaya a ganar el Mundial, pero definitivamente la maldición no les cayó a ellos este año. Conclusiones y razonamientos. Miren, el tiempo pasa y un entrenador, un jugador, un capitán,
cualquier tipo de asesor futbolístico que esté involucrado en un proyecto deportivo no se puede quedar en el aparato, no pueden descartar que el tiempo pasa. Y durante todo ese tiempo, sí, es bueno agradecer a esas personas que te ayudaron a lograr una hazaña, pero también tienes que siempre ir en una constante reestructuración, revisión y moderación de expectativas en cada proyecto deportivo en el que estás. Entonces, por eso también puedes aplicarlo a tu vida y entender de que no puedes, el tiempo no puede pasar y tú quedarte sin hacer nada, queriendo hacer exactamente las mismas cosas como siempre. Sí, es verdad, lo que funciona no se toca. Sin embargo, hay que entender por qué algo funciona en un determinado momento, y si inviertes suficiente tiempo en eso, te podrás dar cuenta de cómo recrearlo o ver si vale la pena apostar por eso en el siguiente gran evento, el siguiente partido o torneo al que tengas que disputar. Entonces, bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Los amo mucho y bueno, Dios me los bendiga.